como le comentábamos, el gobierno de Daniel Noboa estaba impulsando una reforma constitucional para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador, la cual acaba de ser aprobada en la Asamblea Nacional. Esta es una práctica que fue prohibida en el 2008 tras la salida de bases estadounidenses en Manta. La justificación el día de hoy es pues la lucha contra el crimen organizado, pero los resultados en países como Colombia, tan cercanos al nuestro, pues donde estas bases existen desde hace muchos años, no respaldan esa teoría. ¿Realmente se trata de seguridad o lo que dicen algunos críticos del gobierno, si estamos cediendo soberanía sin garantías? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Y justamente vamos a conversar con Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, sobre esta propuesta y sobre el proyecto de ley de inteligencia que avanza en el Parlamento. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Parece que tiene apagado su micrófono, asambleísta, está apagado, no le escuchamos. ¿Sí? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso a toda la audiencia, qué gusto compartir esta tarde. Muchísimas gracias, gracias por atendernos finalmente. A ver, con 82 votos a favor, 60 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó la reforma constitucional presentada por el gobierno para permitir la instalación de bases extranjeras en el país. Como yo mencionaba, asambleísta, en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador decidió no renovar el convenio con Estados Unidos para el uso de bases militares como la de Manta, invocando principios de soberanía nacional. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que hoy el gobierno decida, y la Asamblea también, que debemos permitir las bases militares de nuestro país? Bueno, en un contexto de que ya no somos el país del 2008, no somos el país en donde supuestamente éramos una isla de paz, vivimos un conflicto armado interno, la infiltración del narcotráfico en nuestro país es algo innegable. Si bien, según los datos oficiales, el 70% de cocaína sale desde nuestro país, sale desde nuestras fronteras, no es un tema menor, no es un tema que no deberíamos preocuparnos a las autoridades quienes estamos aquí para darles, en este caso, un legislativo, un marco normativo que permita enfrentar esta lucha contra el narcotráfico. Narcotráfico que es un crimen transnacional, que los delitos conexos son el sicariato, las vacunas, la extorsión, las muertes violentas, que se viven en diferentes zonas, unas con mayor magnitud. No es lo mismo lo que vive en las zonas fronterizas, lo que vive en la costa, lo que vive en la sierra, son diferentes realidades que lastimosamente en violencia o en los grupos de delincuencia organizada han cooptado ciertos territorios. Y al tener un presidente conectado con la realidad, ha enviado esta reforma a la Constitución y que el día de hoy se aprobará. Ahora, ¿bajo qué condiciones se va a plantear esta apertura para que vengan bases militares extranjeras? Bueno, se tendrá que emitir los diferentes procedimientos. Recordemos que la reforma a la Constitución únicamente dice eliminar la prohibición para las bases que vengan bases militares en nuestro país. También recordemos que ahora el artículo 5 de asambleísta dice, el artículo 5 de la Constitución vigente prohíbe expresamente el establecimiento de bases extranjeras en el país. Eso es lo que dice la Constitución, tengo aquí. ¿No es cierto? Correcto. Y el cambio y la reforma es eliminar la prohibición. Eso Exacto. Es lo que nosotros hemos aprobado el día de hoy, ¿no? Eliminar la prohibición, lo que quiere decir es que contaremos con cooperación internacional en nuestro país, pero ya con bases que puedan estar en nuestro territorio ecuatoriano. Y por supuesto, que aquí me gustaría puntualizar que el tema de la cooperación internacional, a más de la capacitación, a más de la tecnología que hemos sido beneficiarios de diferentes países, también es contar con este personal aquí dentro de nuestro país para que podamos, a través de nuestras fronteras, tener mayor seguridad, que es lo que lastimosamente nosotros hoy adolecemos como país. Ahora, usted sostiene que permitir estas bases extranjeras va a fortalecer la lucha contra el crimen organizado que hoy es tan dura. Sin embargo, creo que el ejemplo más cercano que tenemos de ello también es Colombia, que mantiene la presencia militar estadounidense desde hace décadas y sigue enfrentando altos niveles de violencia y de narcotráfico. Eso no ha cambiado, ¿no? ¿Qué nos hace pensar a los ecuatorianos que tendría un resultado definitivo para nosotros? Bueno, Colombia mantiene un nivel de muertes violentas estandarizado desde hace algunos años. Ellos no tienen bases militares, ellos tienen cooperación militar de diferentes países. La lucha contra el narcotráfico de ellos, en el conflicto armado que ellos viven, también ya lleva
algún tiempo. Nosotros ahí podemos ver como un claro ejemplo que no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana, sino más bien es un problema que conlleva que quienes estén a cargo tengan la voluntad política para hacerlo, como lo ha hecho el presidente de la República. Con esta aprobación de esta reforma que el día de hoy pudimos ver en el Pleno de la Asamblea Nacional, es únicamente un paso más a la cooperación internacional. Como podemos ver, también tenemos hoy un urgente económico en el Pleno de la Asamblea Nacional que se está debatiendo, y es justamente para dar estos marcos normativos, para respaldar a las fuerzas del orden, para mejorar la institucionalidad y también para darle una corresponsabilidad a la sociedad civil para que sean parte de esta lucha integral que se lleva contra la delincuencia organizada. Ahora, me imagino que la Asamblea Nacional o la Comisión hizo un análisis comparativo, serio, sobre los efectos reales de la presencia extranjera en seguridad, con varios ejemplos. ¿Por qué le pregunto esto? No sé si es que hay algún país que haya tenido bases militares en su territorio y que el resultado en esa lucha contra la inseguridad haya sido exitoso. Bueno, nosotros no podemos comparar nuestra realidad con la de otro país. Si bien es cierto, hay legislaciones comparadas, si bien es cierto, hay países que han luchado contra el narcotráfico, por ejemplo, Italia, que salió de ese núcleo de mafias que estaba envuelto su país, pero más bien nosotros debemos ver lo que es bueno para nuestra realidad, lo que es bueno para nuestro país, y lo que se sugiere es bueno también para mejorar la seguridad nacional del país, dejando de lado cualquier ideología política, sino más bien poniéndonos en el centro de que la seguridad nacional, la seguridad de cada ecuatoriano es un derecho constitucional. Por tanto, las decisiones que se tomen en base a eso no pueden ser apegadas a otras realidades, sino a la nuestra, a lo que nosotros vivimos, a lo que lamentablemente hoy se ha convertido en nuestro país después de años de permisividad del Estado, después de abandonos territoriales y después de tener pactos tácitos con la mafia, como se vio en algunos años en otros gobiernos. ¿Qué país o qué países están contemplados como posibles aliados estratégicos? No sé, Estados Unidos, la misma Colombia, Israel. Ya se han iniciado conversaciones, entiendo, con algunos países, algunos gobiernos. Bueno, las conversaciones en cooperación internacional se han mantenido y han sido excelentes gracias al excelente trabajo de Cancillería que se ha venido haciendo, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa. Sabemos que Israel ha sido parte importante en cuanto a tecnología. Tenemos otros países que también se han sumado a esta colaboración internacional, como lo es Estados Unidos. Y bueno, quienes se quieran sumar, nosotros estaremos con la apertura para hacerlo. Somos un país pequeño que ha sido infiltrado por el narcotráfico, y lo que menos podemos hacer es cerrar las puertas a países que quieran apoyarnos y ayudarnos en esta lucha. En términos prácticos, asambleísta, ¿cómo se asegura que esa presencia extranjera no interfiera con decisiones estratégicas ecuatorianas o con la cadena de mando militar en nuestro país? Sé que falta todavía el proceso de un reglamento y demás, pero sí me imagino que ustedes tendrían un conocimiento más amplio de más o menos por dónde van las cosas. Bueno, aquí hay que ser claros, ¿no? Que esta reforma y la propuesta que hoy ha sido aprobada no implica perder la soberanía, no implica perder las decisiones que nosotros como país tengamos acerca de nuestro territorio. Más bien lo que busca es tener esta cooperación internacional de parte de estas bases militares que vienen es a aportar y ayudarnos en esta lucha contra el narcotráfico que nosotros vivimos como país. Hoy hemos aprobado un primer paso. Esto irá a la consulta popular y será el pueblo ecuatoriano, a través de las urnas, a través de su voz expresada en las urnas, quien dirá si aceptamos o no esta cooperación internacional. Además de esta reforma constitucional de la que estamos hablando, la Asamblea Nacional también tramita la nueva ley de inteligencia, y entiendo que pese a que este martes la propuesta se abordó en segundo debate, la normativa regresó a la mesa legislativa para que en un plazo de 8 días se elabore un texto definitivo. ¿Cuál es el objetivo central de esta normativa y qué cambia respecto al marco actual? Bueno, iniciando porque nosotros no contamos con una ley de inteligencia. Somos uno de los pocos países que no tenemos una norma íntegra que articule las diferentes instituciones que manejan la inteligencia, por ejemplo, inteligencia militar, penitenciaria, policial, presidencial. Entonces necesitamos una norma que cree un sistema nacional de inteligencia. Ese es el primer paso, crear esta norma para que se pueda articular de mejor manera y tener decisiones que anticipen las acciones y, por supuesto, no pongan
pongan en riesgo al Estado. Hemos visto muchas veces, y hoy puse en el Pleno de la Asamblea Nacional el ejemplo de lo que sucedió con los 11 militares, en donde hubo una infiltración de información, en donde no hubo una anticipación de lo que iba a suceder en ese atentado, que lastimosamente como país nos duele, y perdimos a 11 valerosos militares. Este proyecto de ley además unifica los 4 proyectos de ley que ya estaban desde el año 2018 y no avanzaban para crear esta normativa que, vuelvo a repetir, lo que articula son las diferentes instituciones para que pueda tener la información oportuna el presidente de la República y así podamos actuar con anticipación. Ahora, una de las preocupaciones más persistentes en temas de inteligencia es el uso político de la información. Me imagino que dentro de la normativa también se analizará que no se convierta esta ley en una herramienta para espiar a opositores o para espiar a periodistas, como ha ocurrido en el pasado con, por ejemplo, la SENAIN, perdón. Correcto. Hay una línea muy delgada, fina, entre el tema del espionaje y el tema de inteligencia. Justamente por ello hemos puesto diferentes tipos de controles. Si bien es cierto, queremos darle las herramientas al Estado para que pueda luchar contra estos grupos de delincuencia organizada, contra el narcotráfico, pero también lo que queremos es darle los límites para hasta dónde puede llegar inteligencia. En este caso, le hemos puesto también el tema de los gastos reservados a Contraloría, hasta dónde puede revisarlos, cuáles puede revisarlos. También el tema de los allanamientos, también el tema de la información que se ha manejado desde las operadoras. Todo esto tiene diferentes puntos en donde son puntos claves, en donde se ponen candados justamente porque queremos evitar esto, las persecuciones políticas, queremos evitar el espionaje. Lo que estamos buscando a través de esta normativa es darle una herramienta suficiente al presidente de la República para que pueda tomar decisiones oportunas, pero en contra de la delincuencia organizada, en contra de los enemigos del país, y en este caso es el narcotráfico. Así es. Como lo había dicho con anterioridad, este proyecto de ley lo que busca es la anticipación y la prevención, crear un sistema nacional de inteligencia y sobre todo, ¿no?, interceptar cualquier tipo de amenaza hacia nuestro país. Siempre evitando los abusos en el manejo de la información clasificada. Yo le agradezco muchísimo, Inés, por habernos acompañado. A las órdenes siempre. Un abrazo fuerte. Una buena tarde. Nos acompañó Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.